Amigos, aquí científicamente hoy os voy a explicar, claro, porque hay un fenómeno, ¿verdad? Venido de la China, y eso de la China mandarina, que parece que sea muy lejos, no te creas, porque si vas a mirar de aquel suelo hasta aquella estrella que se ve a lo lejos, tampoco es tanto. La China mandarina está cerca. Otra cosa sería la China naranja, porque la naranja es diferente, es más grande, ¿no? Pero la mandarina es más pequeña. Bueno, no me voy a enrollar más. Y hoy vamos a hablar con una china. Hola, China. Ni hao. ¿Cómo llamar Hola. tú, China? Llamarte tú, China. Yo, Shaolin. Chaolí. Vamos a hablar con la Chaolí, a ver si nos explica cómo lo hacen esto los chinos, ¿no? Porque los chinos están todo, lo hacen todo, ¿eh? Venís, hacéis un restaurante. Hacemos wok, tenemos muchas tiendas de chino, de todo, vendemos de todo. Todo. Tenemos desde moto hasta coche, hasta vajilla, de todo. Tú vas a una tienda y yo te vendo lo que tú quieras. Bueno, yo lo que quería preguntaros, ¿verdad? Porque A ver. los chinos, esto de blanquear dinero, ¿cómo lo hacéis? ¿Os lleváis los dineros a carros, eh? Es que se los llevan. No. En el carro le vamos la sábana. Sí. Nosotros limpiamos la sábana en casa y ya está. Pero el dinero... Dinero no. ¿Blanqueáis dinero? No. Nosotros muy bueno. Nosotros trabajamos 12 horas cada día. Yo, mi marido, y mi marido se guarda el dinero. Pero lo guardamos para la China. Pero no blancamos. No, blanca la sábana. Bueno, Los manteles. también es verdad que dicen que ¿El arroz? los... Sí, el arroz. Yo pregunto, ¿cómo es que los chinos no se mueren nunca? Son eternos como yo. Yo ya sabéis que soy inmortal porque he venido de otra galaxia, ¿no? Pero los chinos no, ellos no han venido como yo de otra galaxia. Porque el arroz es muy bueno. Y no morís nunca. No, porque el arroz tiene mucha proteína. Claro, Sí. resulta que hubo un estudio que desde hace 50 años no se ha muerto ni un chino aquí en España. ¡Qué Que nos cosa! cuidamos muy bien. Sí, ¿no? Sí. Lo hacéis bien, ¿eh? Y el trabajo es muy bueno. Todo Trabajar bien. más salud. Sí, Sí. bueno. No como los españoles. Españoles no trabajan, españoles dormir, españoles siesta, y los chinos trabajando. Oh, ya veo que tenemos fama en todas Sí, partes, sí. ¿verdad? Bueno, el español es diferente. La sangre española, que emana de las venas venidas de Marte, medio Neptuno, girando a la izquierda, tú no te enteras, pero sí. No. Entonces la sangre es diferente. Muy Hierve. tranquilo. Claro, vosotros porque tenéis el guapo y mucho arroz, pero si comierais jamón, entonces el español, ¿qué tiene? Tiene jamón, vino y sobre todo mucha corrupción. Porque aquí es donde se hace hervir la olla, ¿verdad? La corrupción, ¿eh? Los chinos no. No, chinos, no tenéis nada. Bueno, pues nada, creo que queda un poco claro lo que me has explicado, ¿eh? Claro. Y tendremos en cuenta esto, comer mucho arroz para Mucho arroz. no morir. Mucho trabajar Mucho trabajar. y no dormir. Y no... Buscar trabajo, trabajar y mucho arroz. Buena vida. Bueno, Bueno. bueno, ya lo habéis visto, amigos, ¿eh? Ha quedado claro que los chinos no blanquean nada, solo lavan mucho, ¿verdad? Lavar Pues mucho. Trabajar mucho. Sí, pero ¿con qué lo ponéis para que quede tan blanco todo esto? ¿Qué le ponéis a El jamón ese. el jamón? ¿Sí? ¿Lo ponéis un Sí, poco? mucho. Bueno, pues ya lo sabéis, amigos. Si queréis tener una vida longeva y no morirse nunca, ni trabajando, nada, tenéis que trabajar más. Trabajar, comer comer arroz. Y ¿Y qué no más? dormir. Y no dormir. No dormir. O sea, que no podemos... dormir muy poquito. ¿Pero por qué? Porque Porque estáis todo el día- trabajar es salud. Bueno, pero cuando vosotros no dormís, ¿qué hacéis? ¿Hacéis el amor? ¿Hacéis arroz? Hacemos arroz. ¿Contáis ovejitas? Limpiamos las sábanas. Limpiáis. Bueno, amigos, pues nada, hasta la semana que viene, ya sabéis, el inmortal Punsis, aquí en directo con la China. China mandarina, porque ya os lo he dicho antes, no confundamos la China, ¿eh? La China, la mandarina, la naranja, ¿eh? Hay la naranja de piel gruesa o piel fina, y esa es China de mandarina. Vale, hasta la semana que viene y no os muráis de aburrimiento, hacer más el amor, hombre, que eso da vida, hacer el amor, sí, hombre. Vale, hasta la semana que viene, adiós.